Buenos días, amada iglesia. Gracia y paz de parte de nuestro Padre Jesucristo. Pueden tomar asiento, por favor. Es un privilegio, es un gozo, es una alegría poder compartir nuevamente este tiempo con ustedes. Siempre es una bendición poder estar acá, poder servirles también. Así que estoy muy contento por eso. Hoy no me acompaña mi esposa, las otras veces ha podido estar. Así que manda saludos también. Hoy nosotros vamos a comenzar y qué precioso que quedó todo esto, alabanza nuevamente. Hoy allá en la congregación también vamos a iniciar con la alabanza, así que ya están ensayando y demás. A mí me encanta el... Hola. Ahí va. Excelente. Gracias, amado. A mí me encanta cuando somos dirigidos en alabanza al Señor, cuando yo estaba ahí atrás al principio, las primeras canciones, y el poder escuchar las voces exaltando, alabando el nombre del Señor juntos, como iglesia, el canto congregacional, es algo que a mí me encanta porque es lo que nosotros haremos eternamente y es como experimentar en este ya, pero todavía no, un pedacito del cielo acá en la tierra. Eso es el canto congregacional. Ahí estamos. Ahí está, gracias. Invito a que puedan abrir sus Biblias en Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 6. Vamos a estar haciendo la lectura. Mi sermón va a estar basado en este pasaje. Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 6. Yo he titulado este sermón Unidos en Cristo para la gloria de Dios. Así que si me pueden acompañar con fe, vamos a estar haciendo la lectura del texto y luego vamos a orar pidiendo la iluminación del Espíritu Santo para que podamos hacer esta tarea. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. Que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Señor, y un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un bautismo, un solo Dios y Padre todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Oremos. Amado Señor, gracias. Te damos nuevamente, Señor, por el privilegio, Señor, que nos das de estar reunidos en esta mañana y de poder, Señor, juntos alabarte, oh Padre Santo. Gracias. Gracias, Señor, porque has derramado, Señor, tu gracia, de tus misericordias, Señor, que son nuevas cada mañana sobre la vida de cada uno de mis hermanos, sobre mi vida, Señor. Gracias porque, Señor, podemos ser, Señor, un pueblo en esta mañana que exalta tu santo nombre, Señor, que procura, Señor, vivir conforme, Señor, a tu voluntad en cada lugar, en cada momento. Gracias, Señor, por esta amada iglesia, Padre. Gracias por el privilegio de poder compartir, Señor, tu palabra, por la gran responsabilidad que implica ello también, Dios. Por eso, Señor, en este momento, Señor, pido la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, para que pueda, Señor, guiarme en este mensaje, Señor, en esta predicación, en esta mañana, y que ilumines, Dios, el entendimiento, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, para que puedan ser edificados por medio de tu palabra, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, es la que transforma, no mis palabras, Señor, es tu palabra, oh Dios. Señor, y también
Si hay, Señor, entre nosotros en esta mañana, Señor, aquellos que aún, Señor, no han rendido su vida a Cristo, Dios, que tu palabra, Señor, pueda obrar en sus corazones, trayendo convicción de pecado, arrepentimiento y fe, Señor, y puedan correr a Cristo, donde nosotros encontramos, Señor, la verdadera libertad. Gracias, Señor. Dirígenos, asístenos en Cristo Jesús. Amén. Vivimos en un mundo profundamente dividido, y yo tengo la tarea de hablar de la unidad ahora, de la iglesia. Vivimos en un mundo dividido, tensiones políticas que separan naciones, que separan pueblos, ideologías que levantan muros entre generaciones, tantas otras cosas, tantos pecados, racismo, diferencias sociales que siguen quebrando familias, que siguen quebrando comunidades. Basta con uno encender el televisor por un momento y allí están, o revisar las redes sociales y demás que usemos para informarnos. Y confirmamos de esa manera esa realidad. Guerras, polarización, violencia y resentimiento abundan. El ser humano, marcado por el pecado, tiene una inclinación natural hacia la división. ¿Y qué ocurre en la iglesia? Algunos, aunque hemos sido llamados, a vivir en comunión como un solo pueblo de nuestro Dios, como hemos leído también hace un momento, un Señor, una fe, un bautismo, ¿no? En unidad. No somos inmunes a estas tensiones que pueden haber. En muchas congregaciones surgen disputas internas, desacuerdos por cuestiones secundarias, orgullo personal, envidias, falta de perdón. Y hoy hemos visto al principio y yo decía, Señor, wow, tu gracia es tremenda. Yo voy a ir compartiendo el sermón, hermanos, en esta mañana. Vamos a ir haciendo aplicaciones de texto en esta mañana. Pero hemos visto la aplicación del Evangelio ya antes de iniciar, aquí cuando el hermano Coco ha compartido, y eso es algo precioso. Eso es estar centrado en el Evangelio. Es reconocer delante del Señor, es humillarnos sin importar nuestra reputación. Es humillarnos delante del Señor, Señor, decir, yo erré y aquí estoy. Pedir perdón, perdonar, wow, eso es el Evangelio, eso es ser iglesia, como el pastor Gastón nos decía esa manera. Eso es la iglesia del Señor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo resolvemos las cuestiones entre nosotros? Centrados en el Evangelio, en la gracia de nuestro Señor. Cuando sucede falta de perdón, orgullo, envidias, desacuerdos y demás, la iglesia pierde su fuerza. Su testimonio se debilita. Y el brillo del Evangelio se opaca ante el mundo. La gran pregunta entonces que surge para nosotros es ¿cómo podemos vivir en unidad verdadera? Y Pablo nos va a responder a esa pregunta en el pasaje que nosotros hemos leído allí en Efesios 4, versículos 1 al 6. La carta de los Efesios, que es llamada muchas veces como la reina de las epístolas, en ella Pablo, prisionero allí en Roma alrededor del año 60 después de Cristo, escribe a una iglesia situada en Éfeso, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Éfeso era un puerto comercial, un centro cultural, un centro religioso, famoso también por el templo de Artemisa y otras tantas idolatrías a la vez, que ha sido incluso el templo de Artemisa una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Mezclas de pueblos, filosofías, cultos paganos, todo coexistían en esta gran ciudad. Después de 3 capítulos donde él ha presentado la gloriosa obra de nuestro Dios como nuestra elección en Cristo, como la redención por la sangre de Cristo, la reconciliación de judíos y gentiles en un solo cuerpo, ahora Pablo lo que hace desde la prisión es exhortarnos, es exhortar a esta iglesia, pero es una exhortación para nosotros también a vivir a la altura de esa realidad.
porque la unidad, y esto es algo que quiero que se lleven en esta mañana, si hay algo del sermón que recordar, estudio, que un 10% del sermón recordamos realmente en la semana. Entonces, si hay algo que quiero que recuerden en esta mañana, que lo escriban, que lo anoten, es que la unidad de la iglesia no es un proyecto humano, sino un don divino creado por el Espíritu Santo, y es nuestra tarea guardarla y cultivarla. Veremos en este primer punto nuestro llamado a vivir dignos del Evangelio, versículo 1. Pablo comienza diciendo allí en el primer versículo: yo pues, preso en el Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. Pablo escribe desde la cárcel, una cárcel allí en Roma. No habla él desde la comodidad de un escritorio, sino desde una prisión. Esa es la realidad. Encadenado por causa de Cristo. Su testimonio entonces añade pesos a sus palabras. Él mismo está sufriendo por el evangelio que él está predicando, mostrando allí con su vida lo que significa realmente estar comprometido con la causa de Cristo y con la comunión de los creyentes. Y esto nos recuerda que la unidad no es un lujo opcional, sino que es una parte esencial de nuestra vocación en Cristo. Pablo no se conforma con exhortarnos desde la distancia. Su ejemplo encarna el llamado a perseverar en la fe y el amor mutuo, incluso en medio de las pruebas más difíciles. La unidad que Pablo defiende no surge de la comodidad, no surge de intereses personales, sino del sacrificio y la entrega que brotan de conocer a Jesús y de formar parte de su pueblo. Como iglesia nosotros estamos llamados a valorar y llamados a proteger ese vínculo, sabiendo que fue sellado con el Espíritu Santo, fortalecido por el ejemplo de quienes, así como Pablo, han dado todo por la causa del Evangelio. Así, nuestra unidad entonces se vuelve un testimonio vivo al mundo, mostrando que aún en las circunstancias más adversas, aún enfrentando las mayores dificultades, pruebas y demás, el amor de Cristo nos mantiene juntos y firmes en la esperanza. Eso es ser una iglesia unida. Cuando Pablo habla allí de vivir de una manera digna, describe un estilo de vida. No se refiere a momentos, picos, momentos aislados, sino que una forma constante de vivir. A eso es lo que se refiere el verbo en el original. Pablo nos llama a vivir cada día de una manera coherente con lo que nosotros somos hoy en Cristo. En otras palabras, nuestra doctrina debe producir una conducta que refleje el Evangelio. Esto significa que lo que nosotros creemos acerca de Jesús debe verse también en cómo nosotros tratamos a los demás, en nuestras palabras, en nuestras decisiones, acciones cotidianas. Por ejemplo, si nosotros creemos en que Cristo nos perdonó, que el Señor nos perdonó en Cristo y hay nueva vida en Él, ¿cómo nosotros nos vamos a perdonar a quienes nos ofenden? Si nosotros proclamamos que somos amados sin merecerlo, un amor incondicional, nuestro trato hacia los demás, hacia los que nos rodean, debe también estar marcado por este amor inmerecido. En la práctica, reflejar el Evangelio es acompañar al que sufre, es servir sin esperar nada a cambio, es ser generoso con nuestro tiempo, con nuestros recursos, buscar la reconciliación cuando hay un conflicto. Vivir de acuerdo a nuestra fe no es solamente asistir a la iglesia periódicamente, una vez a la semana, 2 veces a la semana, o conocer la Biblia, sino que todo eso es importante. Debemos congregarnos, debemos crecer en conocimiento de este medio de gracia preciosa que se nos ha dado para nuestro beneficio, que es la palabra de Dios, la oración, la comunión de los hermanos. Vivir de acuerdo con nuestra fe no es solamente eso, sino que es mostrar compasión, es mostrar humildad, es mostrar la esperanza de Cristo en medio de nuestra familia principalmente,
porque allí es donde somos enviados como misioneros cada uno de nosotros. Primeramente en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la comunidad en donde nosotros vivimos, con nuestros vecinos y demás. Así el mundo podrá ver en nosotros una luz distinta. Hay algo distinto en esta persona. ¿Y qué es? Es una vida transformada por el Evangelio. Digno no significa merecer el llamado, porque nadie puede hacerlo, ninguno de nosotros. Significa vivir de manera coherente con la gracia que nosotros hemos recibido de nuestro Señor Jesús. La vocación ahí que Pablo hace referencia es el llamado eficaz de Dios a la salvación. Ese llamado nos trasladó de muerte a vida, como la palabra misma nos dirá, de tinieblas a luz, de ser enemigos de Dios ahora a ser hijos de Dios. Pablo ahora dice, vivan como corresponde de esa nueva identidad en Cristo. Ahora que ustedes han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, ahora que ya no son más enemigos de Dios, sino que son hijos de Dios, vivan como corresponde a esa nueva identidad. Han nacido de nuevo. Y eso incluye vivir en unidad como hermanos. Los cristianos del primer siglo eran vistos como unos extraños allí por el Imperio Romano. No tenían templos majestuosos, no tenían ejércitos poderosos, pero su vida común reflejaba algo distinto. El apologista Tertuliano registró cómo los paganos decían, miren cómo se aman. Ese testimonio de amor mutuo e inexplicable para el mundo, acostumbrado a divisiones y rivalidades, miran eso y dicen, hay algo distinto en este pueblo. Quizás yo voy allá y veré de cerca cómo es. Hay conflictos, hay cuestiones y demás, pero cómo lo hacen, cómo lo resuelven es distinto. Hay amor, hay perdón, hay gracia. Un cristianismo, mis hermanos, sin amor a la iglesia no es un cristianismo bíblico. No podemos nosotros decir, yo amo a Cristo, pero al mismo tiempo yo desprecio el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vivir dignos del Evangelio implica valorar, implica amar, implica cuidar de la unidad de la iglesia, trabajar juntos para ella. Nuestra conducta comunitaria debe hablar más fuerte que nuestras palabras. Recordemos, la unidad no es un proyecto humano, sino un don creado por el Espíritu Santo, y es nuestra tarea guardar la unidad y cultivarla. Ahora bien, ¿cómo se ve ese andar digno en lo correcto? En lo concreto, perdón. Y Pablo ahí nos va a continuar diciendo, mostrando en los siguientes versículos algunas actitudes necesarias para preservar esa unidad. Y este es mi segundo punto, que son las actitudes que preservan la unidad, versículos 2 y 3. Pablo allí va a mencionar algunas actitudes. Y son 4 virtudes esenciales para la vida comunitaria: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. En el mundo grecorromano, tomando la primera palabra que se menciona, que es la humildad era despreciada en el mundo grecorromano. Se valoraba la autoafirmación y la búsqueda del honor por encima de cualquier otra cosa. El buscar ser adorados como los césares lo eran, pero Pablo eleva la humildad como una virtud esencial, porque ser humildes es reconocer que no somos el centro, que dependemos de la gracia y que los demás son dignos de mayor honra que nosotros. Cristo mismo es nuestro ejemplo supremo. Nosotros leemos en Filipenses 2, versículos 5 al 8, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y luego dirá, se humilló a sí mismo. Este es nuestro ejemplo supremo. Mansedumbre.
No es debilidad, sino que es poder bajo control. Jesús mismo se describió como manso y humilde de corazón allí en Mateo 11:29. Esa es la actitud de quien, aunque tiene razón o fuerza, elige responder con paciencia, con gracia. Estoy seguro de que estoy en lo correcto, pero respondo con amor, con gracia, comprendiendo también al otro. Paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar sin cansarse, de preservar, de perseverar en medio de las dificultades, de los problemas, de las pruebas y de amar a pesar de las debilidades del otro. Refleja el carácter de Dios, que es tardo para la ira y es grande en misericordia. Esto es tener paciencia. Y el amor es el vínculo que va a unir todas estas otras tres: la humildad, la mansedumbre y la paciencia. El amor es el vínculo entonces que une todas ellas. No es un sentimiento pasajero, hoy está, mañana no está, sino que es una decisión sacrificial de buscar intencionalmente el bien del otro. Esto es el amor. Jesús lo manda claramente. Él dice: un nuevo mandamiento yo les doy, que se amen los unos a los otros. El versículo 3 luego lo que va a hacer allí es resumir todo lo que Pablo está diciendo, y es esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La unidad ya existe, porque el Espíritu Santo la creó cuando regeneró y cuando nos unió a Cristo. No tenemos que inventar la unidad, tenemos que guardar la unidad. Esto es lo que debemos hacer. Durante la Reforma, Lutero, Calvino, otros reformadores lucharon por recuperar la centralidad del Evangelio, el Evangelio puro, bíblico, verdadero. Pero también surgieron algunas divisiones que eran innecesarias por cuestiones secundarias, producto del orgullo humano. La historia nos recuerda que la unidad requiere una humildad constante. La iglesia siempre debe reformarse según la palabra de Dios, no según nuestras preferencias personales. Un puente de acero es fuerte en su diseño, pero si no se le da el mantenimiento, ¿qué va a pasar con ese puente? Se va a oxidar, se va a colapsar en cualquier momento. La unidad de la iglesia es como ese puente. Dios la diseñó fuerte, pero requiere cuidado constante. ¿Qué requiere? Requiere humildad, requiere perdón, requiere mansedumbre, requiere paciencia, requiere amor. Guardar la unidad significa acercarnos al hermano en lugar de evitarlo. Significa practicar el perdón. Significa servirnos mutuamente los unos a los otros, orar los unos por los otros. Una iglesia que no guarda la unidad contradice con sus hechos el evangelio que predica. Esto implica, por ejemplo, dar el primer paso cuando hay un conflicto. Buscar la reconciliación y no dejar que las diferencias o los resentimientos se acumulen. Guardar la unidad también es estar atento a las necesidades de los demás. Mostrar interés, pero un interés genuino, una solidaridad que es práctica, como ayudar en momentos de dificultad o compartir cargas. Además, implica también cultivar una actitud de humildad, poniendo por delante el bienestar común y no solamente nuestras preferencias personales. Orar unos por otros fortalece los lazos y nos recuerda que nosotros todos, cada uno de nosotros, depende de la gracia de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer si no es por la gracia de Dios. No hay nada que nosotros tenemos que no nos ha sido dado por gracia. Todo es gracia. Así la iglesia se convierte en un testimonio vivo del amor de Cristo y muestra al mundo que la verdadera unidad solo es posible cuando nosotros dejamos de lado el orgullo y buscamos reflejar el carácter de Jesús en nuestras relaciones diarias. Colosenses 3,
Ya nos dirá, soportando los unos a los otros, perdonando los unos a los otros. Pero sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. La unidad no es un proyecto humano, sino un don divino creado por el Espíritu Santo, y nuestra tarea es guardarla y cultivarla. Estas actitudes son indispensables para nosotros como cristianos. Pero Pablo no se va a quedar ahí únicamente en eso, sino que él nos va a llevar ahora a un fundamento teológico que es más profundo aún. Y es que la unidad descansa en realidades que son objetivas. Versículos 4 al 6 encontramos allí realidades que Pablo va a mencionar que sostienen la unidad de la iglesia. ¿Y cuáles son? Él menciona un cuerpo. ¿Cuál es este cuerpo? Es la iglesia universal, compuesta por todos los creyentes en Cristo. Somos miembros los unos de los otros. No somos competidores los unos de los otros, sino que nos complementamos los unos a los otros. Segundo, se menciona también un espíritu. El mismo Espíritu Santo habita en todos los creyentes. No hay cristianos de primera y de segunda, de tercera categoría. Todos somos templos del Espíritu Santo. Él también menciona una esperanza. ¿Cuál? La vida eterna y la gloria venidera que nosotros compartimos. Aunque nuestros caminos en la tierra sean distintos, nuestra meta es la misma. Él menciona también un Señor. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Todos, sin excepción, debemos someternos a Él. Una fe, el contenido objetivo del Evangelio, la verdad revelada que nosotros confesamos. Un bautismo. ¿Cuál? ¿Qué es? Sería por la pregunta. El signo visible de nuestra incorporación al pueblo de Dios por medio del bautismo. Y por último, él menciona un Dios y Padre de todos, que nos adoptó como hijos y ahora nos unió como hermanos. La unidad de la iglesia refleja la comunión de la Trinidad. El Espíritu Santo nos une al cuerpo, versículo 4. El Hijo es nuestro Señor y fundamento en la fe, versículo 5. Y el Padre es la fuente de toda esa unidad, versículo 6. Así como Dios es uno en esencia y trino en personas, la iglesia es una en Cristo y diversa en miembros. Los misioneros moravos del siglo XVIII tenían un lema que me encanta, que es que el cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento. Estos hombres y mujeres eran sencillos, pero entendían que la unidad en torno del Evangelio era un testimonio poderoso. Por eso ellos se entregaron a la misión global. Por eso ellos mostraron un mismo espíritu. Por eso ellos mostraron una misma fe y un Señor que los impulsaba a salir de su comodidad y a presentar el Evangelio a otros. Jesús oró para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la iglesia es, por lo tanto, evangelística. No se queda en conceptos únicamente, pasa a la acción. Refleja la naturaleza de Dios y testifica el Evangelio al mundo. Dividir o procurar dividir lo que Dios unió es un pecado serio. ¿Qué unió Dios? La iglesia, somos hermanos. No se trata de simpatías personales, no se trata de afinidades culturales. La unidad no es opcional, es esencial para nosotros. La iglesia está llamada a mostrar en la tierra la comunión del Dios Trino, recordando nosotros nuevamente que la unidad no es un proyecto humano, sino que es un don divino creado por el Espíritu Santo y es nuestra tarea
guardarla y cultivarla. Todo esto nos va a llevar al centro del Evangelio. ¿Cuál es? La unidad no es un ideal humano, sino que es fruto de la obra de Cristo en la cruz. Efesios 2:14 declara, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. La cruz de Cristo no solamente nos reconcilió con Dios, sino que también nos reconcilia entre nosotros. No solamente hay ahora una reconciliación vertical, sino que también horizontal. Si uno mira la cruz, y es eso. Acá adelante creo que hay una cruz, ¿no? Sí. Uno mira una cruz y es eso. Hay un travesaño vertical, nuestra reconciliación con Dios, pero también hay uno horizontal, que es nuestra reconciliación los unos con los otros. El muro que separaba a judíos y a gentiles fue derribado. Hoy en Cristo no hay griego, no hay judío, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer, no hay pobre, no hay rico, no hay educado con falta de educación, etc. Todos somos uno en Cristo. ¿Qué significa eso para nosotros que estamos en Cristo? Que debemos guardar la unidad. ¿Por qué? Porque guardar la unidad es vivir el Evangelio. Cada vez que nosotros perdonamos, cada vez que nosotros soportamos en amor, cada vez que nosotros nos servimos los unos a los otros, cada vez que nosotros renunciamos al orgullo, estamos mostrando el poder de la cruz de Cristo. La unidad no es un accesorio para nosotros, es parte del ADN del pueblo redimido. Ahora, fuera de Cristo no existe una unidad verdadera. Solo existen alianzas pasajeras, eso sí, pero unidad verdadera no existe. Entonces, si estás en esta mañana y aún no has confiado en el Señor, seguís separado de Dios y de su pueblo. Pero hoy el Padre te ofrece una reconciliación, el Padre te ofrece una adopción eterna por pura gracia. Cristo derribó el muro que había de separación y ahora te invita a entrar a la familia de Dios por medio del arrepentimiento y la fe. Querido amigo, querida amiga, este llamado no es simplemente una invitación religiosa, sino el ofrecimiento más profundo y transformador que vos podés recibir en esta mañana. En unos instantes vamos a orar y cada uno de nosotros puede acudir al Señor en oración en donde estamos. Ponernos a cuenta con Él. Dios en su amor infinito. Mi amigo, mi amiga que está acá, que aún no ha confesado a Cristo como Señor y Salvador. Dios en su amor infinito ve tu corazón. Conoce tus luchas y anhela que te acerques a Él. La soledad, la división, la distancia espiritual que nosotros experimentamos fuera de Cristo son realidades que solamente Dios, en su gracia, en su amor infinito, puede sanar. Quizás has intentado llenar ese vacío con tantas cosas, con relaciones, con logros, con promesas humanas, pero ninguna de esas cosas puede ofrecer la unidad duradera y la paz verdadera que solamente encontramos en la persona de Cristo. Hoy entonces Dios te llama con ternura, pero con firmeza. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Te invita a rendir tus cargas, a confesar tus pecados, a dejar atrás tu orgullo y a volverte a Él, a volver tu corazón a aquel que puede perdonar todos tus pecados, pasados, presentes, futuros, sin importar cuán grandes sean. Hay gracia para ti en esta mañana. El arrepentimiento, ¿qué es? Es reconocer que hemos vivido alejados del propósito y de la comunión para la cual nosotros fuimos creados en un principio. La fe es confiar plenamente, completamente en Cristo, quien murió y resucitó para abrir el camino hacia el Padre. No importa tu pasado, tus dudas, las heridas que pueden haber. La gracia de Dios es más grande que toda culpa y que todo temor.
al poner tu fe en Cristo en esta mañana, arrepentirte de tus pecados, no solamente sos perdonado y reconciliado con nuestro Dios, sino que también ahora eres adoptado como hijo y eres recibido en una nueva familia. ¿Y cuál es esta familia? La iglesia, el pueblo de Dios. Acá es, en esta comunidad unida por el Espíritu, acá es donde vas a encontrar hermanos, hermanas dispuestos a caminar con vos, a reír cuando ríes, a llorar cuando lloras, a amarte, a confrontarte, porque eso es una demostración de amor entre hermanos. La confrontación es parte. Una comunidad unida en un espíritu que va a caminar contigo, que va a apoyarte, que juntos van a crecer en amor. La verdadera unidad solamente es posible en Cristo, quien une lo que el mundo no puede unir. Y hoy puedes responder a ese llamado del Evangelio rindiendo tu vida a Cristo, confiando en la obra en la cruz y permitiendo que Él transforme, su Espíritu Santo transforme tu vida, te haga parte de su pueblo. No dejes para después. Él te espera con los brazos abiertos, listo para darte una vida nueva, una verdadera unidad, una esperanza que nunca se va a terminar. Así que ven a Cristo, arrepiéntete y cree y descubre el gozo de pertenecer para siempre a la familia de Dios. ¿Qué nos enseña entonces el texto de Efesios 4, versículos 1 al 6, acerca de la unidad de la iglesia? Es un llamado. ¿Cuál es el llamado? Andar dignos del Evangelio. Es una responsabilidad. ¿Cuál? Guardar con humildad, mansedumbre, paciencia y amor. ¿Guardar qué? La unidad. Y es una realidad trinitaria. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Padre. Hermanos, la iglesia unida es un reflejo de la gloria de Dios y es un testimonio vivo del Evangelio. Guardemos esa unidad con celo santo. Cada momento de nuestras vidas, cada momento de nuestro peregrinaje, guardemos con un celo santo hasta que lleguemos a la perfecta comunión en la gloria. Porque mientras estamos de este lado de la eternidad, no habrá perfección. Los conflictos seguirán estando. Tantas cosas que enfrentamos como iglesia estarán en esta iglesia, en la iglesia que pastoreo, en la otra iglesia, en la otra iglesia. Suceden las mismas cosas. ¿Cómo lo hacemos? Centrados en el Evangelio, dependiendo de la gracia del Señor, juntos como pueblo, en unidad, en amor, con mansedumbre, con gracia, con paciencia. Y recordemos nuevamente, la unidad no es un proyecto humano, sino que es un don divino creado por el Espíritu Santo y es nuestra responsabilidad, nuestra tarea, guardarla y cultivarla.